Hola familia y bienvenidos a la parte 13 de Libre en Sueños, el gran final. Aunque claro, estos son los famosos extras. Pero bueno, pónganse cómodos que comenzamos. Se preguntarán cómo fue su vida de casados. Y bueno, fue tan normal como cuando vivían sin estar casados. Lo único diferente era el título de esposa y esposo. Y hoy, dado a que mañana no tenían nada planeado, Sejun pensaba pasar una gran noche con su dulce esposa. Y sí que disfrutaban del placer de la vida. A la mañana siguiente, Tae-jung se encontraba desayunando mientras escuchaba noticias sobre el actor del momento, Sejun Baek, quien por su amorosa imagen hacia su esposa se ha ganado el título de hombre de amor. Y claro, los fans están encantados. A su vez, Tae-jung se daba cuenta que Sejun no es tan aterrador como pensaba, pero aún tenía cierto miedo. En eso recibió una llamada de Hee-jung, quien le preguntaba por Sejun. Si tal vez ya estaban por llegar, Tae-jung le dijo que no, y así el otro le terminaba gritando que hoy es el día de lectura de guión para la nueva obra de Sejun. Rápidamente Tae-jung revisó su calendario y él había cometido el error de marcar mala fecha. Ahora sí estaba desesperado porque estaba en problemas. ¡Ya valió! Salió corriendo mientras llamaba a Sejun. Al mismo tiempo, Sejun estaba profundamente dormido. Y bueno, la que escuchó el celular fue Min. Así contestó y ese bobote pensó que se había equivocado de número. Y claro que no. Rápidamente Min le contó quién era y al saber que era Min, la esposa de Sejun, pensó que algo le había pasado a Sejun y por supuesto que no. Pero así Min intentaba hablar con él por lo que había ocurrido en el pasado. Sin embargo, Tae-jung no estaba para esto. Así empezó a contarle que hoy Sejun tiene una lectura de guión y con el tremendo grito que pegó Min al cielo, ¿cómo no se iba a despertar Sejun? Al cabo de poco tiempo, tanto Sejun como Tae-jung llegaron a la empresa. Y claro, del apuro Sejun llegaba muy desalineado. Y por eso el superior de Tae-jung estaba furioso. Así se llevó a Sejun de las orejas y tras terminar con la lectura, Sejun por fin podía descansar. Pero en eso Hee-jung ya sujetaba a Tae-jung para hablar con él muy seriamente. Adiós, vaquero. Sejun, que sabía lo que le esperaba a su manager, intervino, manteniendo ocupado a Hee-jung. Lo llevó a comer y cuando este ya quería ir a hablar con el manager, Sejun lo embelezaba con algo nuevo. Un helado, modelos de ropa que quería comprar y así tras agotar a Hee-jung por completo, este se fue a casa. Sejun así le contó a su manager que después de un día, Hee-jung se olvida de su enojo. Así que estaba todo bien. Así por fin fueron a casa y Tae-jung ahora lo entendía. Sejun no es el mismo de antes. Y al escuchar que Sejun habló con su esposa, preguntaba él cómo le va con Jeong-min. Así empezaron a conversar y esta vez el ambiente fue amigable. Tanto así que ahora sí parece que van a convertirse en amigos. Con los días Min tuvo una reunión con sus amigas. Como siempre, en cada reunión suele haber alcohol, y esta vez no fue la excepción. Pero al cabo de varias copas de alcohol, Min ya estaba más allá que acá. Eun-woo le advertía a Min que no debe beber mucho, pues ya la conocía cómo se pone cuando se emborracha. Pero en eso, Jung-jeon llegaba. Y como es una mujer tan preciosa, Min rápidamente empujó a Sora de su lado e hizo que Jung-jeon se siente a su lado. Por ello, Eun-woo le pidió a Sora que llame a Sejun de inmediato. Así siguieron bebiendo y Min al ver a Jung-jeon no podía dejar de pensar en que ella es hermosa. Y así de la nada pensó en Sejun. Ya lo extrañaba. Cuando de golpe sujetó a Jung-jeon y le besó en el cachete, dejando a todos sorprendidísimos, pero más a Sejun, quien acababa de llegar al lugar a verla. Y claro, el chiste le salió caro. La verdad es que tras beber demasiado, Min tiende a pensar solo en Sejun. Lo alucina por todo lado. Así fue como quedó fascinada cuando todos a su alrededor se transformaron en su Sejun.
Al día siguiente, Min despertaba. Al ver a Si-jung lo notaba demasiado tranquilo, lo que significa que él está enojado. En eso Min empezó a sentirse mal, se acostaba y al hacerlo recordó que ella besó a Yuk-yeon. Y cómo no, si se emborrachó de más. Así fue corriendo a ver a Si-jung. Lo sujetó y se arrodilló ante él pidiendo perdón. Pero para Si-jung eso no era necesario, no estaba enojado. Bueno, sí, pero no lo quería decir. Según él, solo sintió un poco de celos porque sus besos son de él y así tras besarla todo estaba bien. Así pasaron todo el día juntos y Si-jung estaba muy tranquilo. Realmente parecía que todo estaba bien, pero Min no podía dejar de sentirse culpable y menos al verlo tranquilo. Ya al día siguiente, decidió apegarse más a Si-jung. Se sentaba sobre él y esto terminó activando el modo pervertido de Si-jung. Y tras varios te amo, todo el malestar de Min e incluso el de Si-jung se esfumaron por completo. Como dicen, la magia del amor actuó. Por otro lado, Yuk-yeon recordaba el beso que le dio Min y sabía que ese beso realmente no era para ella, pero eso la alegraba. Aunque de la nada vio a Sora junto a un chico. Corrió a saludarlos, enterándose que Sora estaba en una cita con su novio, Subin. Dado a eso, los saludó, se despidió y los dejó solos. Sora era muy feliz, pero en eso le dijo, ¿verdad que mi amiga es muy bonita? Y Subin, que es tan honesto, le dijo que sí, que ella tiene amigas muy bonitas y así enfureció a Sora. Dado a eso, Subin no tardó en abrazarla y aclararle que ella es la más hermosa entre todas. Pero me pregunto cómo llegaron a esto. Todo había comenzado el día en que Si-jung por fin regresó junto a Min. Sora había llevado a Subin a beber con ella y sin filtros le pidió que saliera con ella. Para Subin, ella era tan rara, pues apenas se conocían, pero para Sora, él era su tipo ideal, alto, más joven y guapo. Subin lo entendía, era todo por la apariencia, pero a él le pasó lo mismo con Min, así que no la juzgaba. Pero Subin le aclaraba que a él le gusta Jeonmin y por ahora debe organizar sus sentimientos, así que claro que no aceptaba esta locura. Dado a eso, Sora le sugirió primero conocerse y podrían empezar por conversar o mensajearse. Así logró conseguir su número. Al día siguiente, ya sin las agallas bebibles de ayer, o más claro, sin alcohol en sus venas, se sentía horrible. Había asustado a su chico ideal. Pues ¿cómo se le ocurrió decirle eso? Pero para Eunju, Sora debía aprovechar. Al menos así consiguió su número. Pero así Sora empezó a intercambiar mensajes con Subin. Y sorprendentemente Subin terminó siendo muy compatible con Sora. Tenían mucho en común. Con los días salieron por primera vez y esta vez fueron a un lugar de juegos. Subin por un momento pensó que Sora estaba intentando coincidir con sus gustos, pero no fue así. Sora hasta era mejor que él jugando. Y eso ayudó mucho para que su relación mejore. Sin embargo, cuando Min aún aparecía ante Subin, él sentía que su corazón seguía latiendo por ella. Y por eso era mejor aclarar su relación con Sora de una vez por todas. Pasó varios días analizando y consultándolo con sus amigos. Y a la final tenía que rechazar a Sora para no ilusionarla más. Aunque la verdad es que Sora ya estaba más que emocionada e ilusionada. Pues hace días habían planificado una salida con Subin. Y como se estaban llevando tan bien, ella creía que era el momento perfecto para pedirle que salgan. Se esmeró mucho para hacerle un postre. Y así llegó dicho día. A pesar de que Subin pensaba rechazarle enseguida, no pudo. Pasaron un grandioso día juntos. E incluso, ante cómo Subin la protegía, Sora se hacía más y más a la idea de que hoy era el día perfecto. Así, tras varias actividades programadas, la noche llegó y Subin, como un caballero, decidió acompañar a Sora hasta su casa. Pero cuando ya llegaron, Sora empezó a sincerarse con Subin. Confesó que para ella, Subin es su primer amor. Antes de él estaba flechada por el novio de una amiga, aunque jamás fue amor. En eso Sora le entregó lo que le había preparado, pero aunque todo era muy tierno para él, Subin tenía que ser sincero con ella. Así se disculpó
confesando que en realidad salió con ella para rechazarla y lamentaba no poder darle la respuesta que ella esperaba. A su vez, Subin ya imaginaba a Sora enojada e incluso gritándolo, pues ella había gastado muchísimo dinero para que hoy sea una cita perfecta. Pero se llevó una sorpresa cuando Sora reaccionó muy madura y sonriendo le agradecía por ser sincero. Se había esforzado mucho, así que al menos no tiene arrepentimientos, aunque aún así le pedía aceptar su regalo y sin presiones. Sin embargo, esperaba que si en algún momento se encuentran, se saluden. Y así amistosamente se despidieron. Pero la realidad detrás del telón es que Sora realmente estaba dolida. Lloraba porque ella quería que esta relación funcionara. Y por más que quería estar tranquila, no podía. En eso, Eunju, que vive con ella, intentaba calmarla, hasta que mencionó que quizás es momento de que Sora tenga una cita a ciegas. Ella tenía un amigo que quería presentarle, y quizás eso la ayude a sentirse mejor. Pero Sora no quería eso. Hasta cuando vio que Min actualizó la foto de su perfil de Inst y la vio feliz junto a Sejun, así decidió aceptar lo que sea, y Eunju le planeó su cita a ciegas. Con los días, Sora llegó a ver a Min a su trabajo en la cafetería. Obviamente también se encontraba con Subin. Sora, al notar incómodo a Subin, esperó a encontrarlo solo para pedirle que no la ignore. De todas maneras, podían ser amigos y podrían incluso jugar juntos si él lo desea. Desde ese día retomaron su amistad. Solían jugar mucho en línea y Subin poco a poco se dio cuenta que siempre que está con Sora se divierte bastante. Días más tarde, Subin se enteró del alboroto que Sejun hizo al contar su pasado en la radio, y Sora le contó que no debe preocuparse por él, porque sabía que tanto Sejun como Jeongmin saldrán de esto. En eso, Sora agregó que en realidad Sejun siempre le había parecido muy guapo, tanto que antes moría por estar cerca de ella. Fue un flechazo que duró tanto tiempo, y Subin, al escuchar esto de Sora, empezó a sentir un poco de enojo, o quizás celos. Pasaron semanas y cada vez Sora estaba más distante de él. Ya no le contestaba inmediatamente los mensajes como antes lo hacía, lo que significa que realmente Sora se rindió con él, y eso lo enojaba. Algo que lo hacía sentirse una basura, porque primero la rechazó y ahora espera que ella siga tras él. Pero al pensar en eso se preguntaba a sí mismo, ¿por qué pensaba así? ¿Acaso Sora le gusta ahora? Ese día tuvo un encuentro con Sora. Ella actuaba normal y sin apantallarlo, e incluso hasta le pidió que hoy la acompañara a comprar una falda porque mañana saldrá con una amiga. Al día siguiente, Subin, que tuvo planes, vio a esa supuesta amiga de Sora. Y no era una amiga, sino la cita de Sora. Él se sorprendió al ver a Sora con un chico, pero como tenía un encuentro con sus amigos, estos se lo llevaron a beber. Pero por más que Subin intentaba estar tranquilo, no podía. Se sentía tan enojado al ver que Sora lo había cambiado tan rápido. Y hoy, por más que le escribía a Sora, no respondía. Lo que significa que ella la estaba pasando bien. Así, enojado, se levantó diciendo que saldrá un momento, y al buscarla en el lugar donde la vio a Sora ya irse con su nueva conquista. Así los interrumpió, y aunque Sora, enojada, intentó alejarlo, no pudo. A la final hasta terminaron yendo a beber los tres juntos, y de sus amigos, pues se olvidó de ellos. Subin, por sus celos, ni siquiera permitió que ese chico se sentara con Sora, pero así, tras beber un poco, Subin había ahuyentado a la cita de Sora. Así salió junto a ella, y ella estaba más que enojada. Había arruinado su cita, y Sora quería una explicación. ¿Por qué terminó entrometiéndose en donde no lo llaman? Subin rápidamente empezó a reprocharle que ya no responde sus mensajes y que le había mentido que iba a salir con una amiga. Pero para Sora, su vida y cómo la lleve era cosa suya. Él no tenía derecho a decirle nada, hasta que Subin admitió lo que sentía por ella. Él era un descarado, decía, y casi medio llorando le dijo que a él no le gusta verla con otro chico. Se disculpaba por haberla rechazado antes, pero ahora quería conocerla mejor. Y sabía que es un estúpido idiota imbécil, pero ¿acaso era malo tener sentimientos por ella ahora? Sora, al escucharlo decir esto, quería saber exactamente qué está tratando de decir. Subin le dijo que ella le gusta y que lo que desea es salir con ella. Si ella le vuelve a dar una oportunidad, él pensaba hacer todo para que él le vuelva a gustar. ¿Y qué más quería Sora? Si ella jamás dejó de sentirse atraída por este galán. Y así fue como este par de locos
se hicieron novios. Ahora sí, volviendo al presente. Si-jun ahora se encontraba repasando su nuevo guión. Tenía un papel muy importante en su nuevo proyecto, pero hoy su manager le contó que para la grabación la harán en el extranjero y durará 2 semanas. Cuando Si-jun se enteró de esto casi le da el patatús, porque lo que menos quería es dejar a su esposa sola. Más tarde le contó a Min sobre su viaje y claro que ella se puso triste, pero intentó disimular que estaba bien, haciendo que Si-jun esté tranquilo. 2 semanas iban a pasar volando. Sin embargo, eso era engañarse. Ninguno podrá vivir sin el otro. Así con los días Si-jun y Min descansaban, pero no podían dormir pues mañana Si-jun ya se iba de viaje. Prometieron llamarse constantemente, pero dado a que no se verán por mucho tiempo, pues tenían que aprovechar esta noche. En eso Si-jun empezó a olerla como si fuera un perro, y entre olfateo y olfateo tuvieron una noche inolvidable. Al día siguiente, la alarma sonó, y aunque Si-jun no quería irse, no tenía de otra. Así dejó a Min para que descansara y empezó a limpiar la habitación, hasta que vio la pijama de Min, y algo se le ocurrió. Un poco después Min se despertaba. Corrió para despedirse de Si-jun porque sabía que él ya tenía que irse. Así se despidieron y el primer día fue el más difícil para ambos. Min entró como en estado de depresión. Una leve, pero que la hacía sentir muy sola. Mientras que Si-jun ya casi ni tenía tiempo para nada. Min pasó todo el día acostada en el sillón sin hacer nada. En eso alucinó con Si-jun y al darse cuenta de esto, sabía que realmente no puede vivir sin él. La noche llegó y Si-jun finalmente había llegado a su destino. Llamó a Min para contarle que estaba bien y que la extraña mucho. Sin embargo, Si-jun había llevado consigo algo que lo hacía sentir en casa. El locote se llevó la pijama de Min, aquella impregnada del olor de ella, y al menos eso lo hacía sentirse cerca de su esposa. Pero así finalmente habían pasado 10 días. Min realmente extrañaba a su esposo, pero ni modo, su vida continuaba y tenía que trabajar. Así ese día, al ir a su casa, tuvo que ir corriendo bajo la lluvia, pues vive cerca. Llegó a casa, tomó un baño y ahora sí se sentía renovada, pero muy sola. Pensaba volver al sofá y estar ahí esperando la hora de dormir, pero en eso recordó a Si-jun y su método de perrito, olfateando la ropa. Así recordó que tenía que lavar la ropa de Si-jun, pero al tenerla cerca, llegó a sentir la esencia de Si-jun, y al comprobar que Si-jun tenía razones para olfatearla, pues ella también aplicó lo de mantener esa ropa cerca de ella. Por otro lado, Si-jun estaba feliz. Ya estaba regresando a casa, pues ayer en la tarde le habían dicho que dado a que todo salió bien, ya tenía todas las escenas grabadas. Y si desea, puede descansar e incluso tenían tiempo para hacer turismo. Pero Si-jun no quería nada de eso y envió rápidamente a su manager a conseguirle boletos para regresar a casa. Así hoy llegaba ya a casa, pero al ingresar todo estaba muy silencioso. En eso llegó a su habitación y vio a Min dormida en la cama, con toda la ropa de Si-jun a su alrededor, algo que enloqueció al pervertido de Si-jun. Se nota que ambos están completamente locos. Así la despertaba y sin poder contenerse confesó que ya no podía más, la había extrañado tanto y no era el único. Min también quería todo de él. Ya más tarde Min arreglaba la ropa de Si-jun y finalmente encontró su pijama perdida. Si-jun la había destrozado de tanto jaloneo que le daba por las noches. Por otra parte, yo me preguntaba qué pasó con Jae-jeok. Y bueno, él ahora tiene un trabajo importante en una empresa. Y hoy sorprendentemente se encontraba con Jeong-min. Ambos platicaron un poco, pero dado a que él había salido con sus colegas a almorzar, ya debía irse. Pero esperaba en algún momento salir con Min y conversar un poco con ella. Ese día, Min estuvo pensativa. No sabía cómo decirle a su esposo que se encontró con Jae-jeok y pensaba tocar el tema de a poco. Así decidió ir a verlo en su trabajo. Al llegar, Si-jun estaba más que feliz con su chofer privado, una muy linda que incluso hoy se había puesto labial para él. Así la molestaba y Min ya no supo cómo tocar el tema de Jae-jeok y dado a que la irritó, ahí soltó todo sin anestesia, mencionando que se encontró con Jae-jeok, quien le pidió un día
para salir a conversar. Si-jun ahora sí se quedaba tranquilito y atónito. Y bueno, confiaba en que Jae-jeok no es el tipo que se mete con alguien casada. Así que suponía que su encuentro estaba bien. Sin embargo, sentir celos no es algo que se pueda controlar o eliminar de la noche a la mañana. Y así con los días, Min y Jae-jeok tuvieron su encuentro. Si-jun, por más que quiso soportar sus celos, no pudo y terminó yendo a ver a Min y a Jae-jeok a esa cafetería. Él planeaba solo verla de lejos, pero al entrar a esa cafetería todo el mundo hablaba de él, que es guapo y que de seguro es una celebridad. Min ya se había dado cuenta de que Si-jun estaba ahí y solamente se reía, porque ya esperaba a que Si-jun aparezca de esa manera. Dado a su presencia, tuvieron que ir a una cafetería solitaria, y cuando ya estaban ahí, todo iba muy bien. Empezaron a comer y beber. Jae-jeok hoy estaba feliz, pues Si-jun al final cumplió su promesa de no hacer sufrir a Min, y solo así él podrá soltarla por completo. En eso empezaron a beber y Min, pensativa, empezó a analizar que nunca ha visto borracho a Si-jun, pero no quería que solo por su curiosidad Si-jun bebiera, pues eso afectaría su salud. En eso Min le preguntaba el por qué Si-jun siempre se confundía con el nombre de Jae-jeok si él ha tenido siempre buena memoria. Y Si-jun hoy confesaba que en realidad siempre supo su nombre. Si se lo cambiaba era solo para molestarlo. Y como Min ya estaba un poco pasada de copas, todo le causaba risa. Pero hoy Jae-jeok, al verla tan feliz, se sentía aliviado. Más tarde se despidieron y al irse, él esperaba que si en algún momento se vuelven a ver, deberán saludarse. Así se marchó y justo un amigo lo llamaba. Este quería presentarle a una amiga, pero Jae-jeok aún no estaba listo para esto, pues aún había alguien que le gusta y no está soltera. De hecho, está casada y es muy feliz. Así que por ahora el romance tenía que esperar por un buen tiempo. Por otro lado, Min le preguntaba a Si-jun si alguna vez se ha emborrachado. Si-jun le dijo que no, pero al verla tan interesada en cómo se pondría si él bebe demasiado, pues pensaba complacerla. Y así le dijo a Min que deberían ir a casa a seguir bebiendo. Al llegar habían llevado un montón de cerveza y soju, y mientras él bebía, Min debía beber solo refresco. No quería que Min se pierda de su función, porque ni él sabía cómo se pone. Y por lo visto, Si-jun como que se sale un poquito de control al estar ebrio. Ese día Si-jun bebía sin control, y Min, al verlo así tan fresco como lechuga después de casi haberse bebido todo, pensaba en que Si-jun no parecía humano. En eso le preguntó el por qué no se emborracha, y Si-jun desesperadamente empezó a beber lo que más pudo. Así, tras beber todo lo que llevaron, él seguía estando bien, o eso parecía, porque Min ahora notaba que Si-jun estaba muy silencioso. Por un momento pensó que estaba enojado por el encuentro con Jae-jeok, y no, Si-jun solamente estaba mentalizado en emborracharse, algo que ya había pasado aunque no se le notaba, pues cuando Min curiosamente le pidió que le dijera qué es lo que le gusta de ella, Si-jun se despapalló hablando. Empezó a describir todo de ella, que el color de sus ojos, que sus mejillas, que su boca, que el cómo come, cómo ella se preocupa que es más bajita que él, sobre sus manos finas, sobre sus piernas y hasta las uñas de sus pies. Y de un momento a otro, empezó a hablar con palabras pervertidas. Su vocabulario se volvió extremadamente fuera de lo normal y Min ya no lo soportaba. Este muchacho no tenía filtros. Era tan sincero que llegó a asustar. Pues ¿cuándo aprendió a hablar así? Y ahora Min lo comprendió. Este era su Si-jun borracho, uno muy loco que si no lo controlaba, se iba a poner peor. En eso lo llevó al cuarto y tras empujarlo a la cama, Si-jun quedó noqueado. Pero Min estaba feliz. Si-jun hasta borracho era perfecto. Así lo besó deseándole una buena noche. Pero a la mañana siguiente, Si-jun despertó y se arrepintió de haber bebido tanto, porque eso causa el alcohol. Malestar completo. Le dolía la cabeza, se sentía tan mal, pero cuando fue a ver a Min y al verla cocinando algo para su resaca, sintió que el beber valió la pena. Su esposa es maravillosa y ahora sabía que a esto se le llama estar cegado por el amor.
Pasaron los días y Yeomin salía de su trabajo. Por lo hermosa que es, un tipo lindo se le acercó. Quería hablar con ella, pedirle su número e invitarla a salir, pero claro, Min jamás aceptaría eso. Pero como Si-jun vio esto, empezó a actuar muy chicloso con Min. Siempre la tenía pegadita a él. No había momento en el que, al estar juntos, él se separe de ella, llegando al extremo de hasta querer acompañarla al baño. Como era tan extraño verlo así, Min decidió hacer una lista de en dónde pueden y dónde no tener intimidad. Por ejemplo, el baño era negado. En eso, Si-jun, al verla entretenida, vio la lista de Min, y al notar que llegó a tener que hacer eso para él, Si-jun comprendía que por estar un poco ansioso la había incomodado. Así le contó que hace varios días vio como ese chico se le acercó a ella, y aunque sabe que ella lo rechazó, le dio celos pensar que es tan hermosa que cualquier hombre se le acerca, pero prometía contenerse un poco, aunque Min le pedía que no lo haga. Ella era feliz con esa interacción, pues ella confesaba que se siente igual que él, cuando él tiene que encontrarse con tantas chicas hermosas e incluso con unas idols, e incluso por sus fans. Así que él podía estar cerca de ella cuanto quiera, excepto en el baño. Así los tortolitos, como siempre, terminaban demostrándose su loco amor. Pasaron las semanas y la jefa de Si-jun, que es mamá, siempre llevaba a su hija al trabajo. Ella se llama Bin. Si-jun se llevaba tan bien con ella y adoraba jugar con la pequeña Bin, hasta que su jefa le preguntó si acaso él y su esposa no han pensado en tener un bebé, pues aunque son jóvenes, a veces suelen tener deseos de formar una familia. Al mismo tiempo, Sora también hablaba de lo mismo con Min, de si no ha pensado en tener un bebé con Si-jun. Si-jun le respondió a su jefa que si fuera su cuerpo el que tuviera que tenerlo, lo consideraría, pero en realidad solo lo va a considerar si Min lo menciona primero. Mientras tanto, Min le dijo a Sora que ahora no lo considera, porque vivir solo con Si-jun es lo que más le hace feliz. Pasaron los días y en una noche Si-jun tuvo una pesadilla en la que aún se encontraba en la época mala con Min. Ella había aceptado quedarse en el mundo de los sueños lúcidos para que Si-jun no cometa más locuras, pero poco a poco Min enloquecía, al punto de considerar ser feliz sin ese hombre. Si tenía que sacrificarse para que él no le haga daño a nadie, lo iba a hacer, pero le suplicó e incluso le gritó que se fuera de su sueño. Caso contrario, pensaba abandonar ese mundo y en la vida real jamás la volverá a ver. Si-jun había accedido y desapareció, pero Min había pasado mucho tiempo solamente durmiendo, llegando al punto de incluso en el sueño sentir su boca seca y no poder hablar. Ya no lo soportaba. Así empezó a recordar todo lo que ha hecho por Si-jun y se arrepentía de haberse enamorado de Si-jun, pero al sentirse sola por demasiado tiempo, su yo interno la obligó a esperar el afecto de quien sea, hasta que notó que al único que realmente quería era a Si-jun. En eso, Si-jun volvió a su lado, y ahora sí Min estaba como él quería que ella estuviera en ese tiempo, loca por él, sin esa intención de abandonarlo, más bien aferrándose solamente a él. Así se besaban y Si-jun lo disfrutaba, porque tenía a Min en la palma de sus manos. En eso, Si-jun se despertaba. Ese sueño realmente lo aterró. Pero entonces vio a Min. Ella lucía tranquila y ahora se aliviaba al verla a su lado, pues ese Si-jun desquiciado y bruto había quedado en el pasado. Y finalmente quedaba solo un "y vivieron felices para siempre". No cabe duda que hasta para amar hay que aprender a hacerlo sanamente. Y claro, no olviden apoyar a sus creadores leyendo la historia en su página oficial. Link en la descripción de este video. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. Nos vemos en la próxima historia.